tal? ¿Cómo estás? Estamos hoy aquí otra vez para presentarte un pequeño vídeo para explicar tres verbos que creo que son muy diferentes y muy difíciles a la hora de usarlos. Cada vez que pregunto a mis estudiantes ¿qué tal? ¿Qué hiciste ayer? O ¿qué tal? ¿Qué tal tu fin de semana? Siempre quieren explicarme que han tenido una cita con amigos o una cita romántica y siempre tienen el mismo problema con los tres verbos que vamos a ver hoy en este vídeo: encontrar, quedar y conocer. Vamos a ver algunos ejemplos y te explico cómo funciona. Vale, empezamos con el verbo quedar. El verbo quedar es el que más vamos a usar en español porque significa tener una cita con una persona en un lugar y un momento concreto. Vamos a ver un ejemplo. He quedado con mis amigos mañana en el retiro. Aquí podemos ver que cuando queremos hablar de la persona con la que tenemos la cita, vamos a hablar y vamos a usar la preposición con. En este caso, con mis amigos. Quedar con una persona. Podemos también decir el lugar, como en este ejemplo, en el retiro. Si queremos, también podemos decir la hora y el plan. Por ejemplo, he quedado con mis amigos mañana en el retiro a las 11 para hacer un picnic. Sería un plan perfecto. También podemos usar el verbo quedar para proponer un plan. Vamos a ver un ejemplo. ¿Quedamos el fin de semana para tomar algo? Aquí, en este caso, no estamos usando la preposición con porque se supone que estamos hablando con la persona con la que tenemos la cita o queremos tener la cita. Este verbo es el que más vamos a usar cuando hablamos de planes, de experiencias y de actividades. Por ejemplo, ¿qué hiciste ayer? Ayer quedé con unos amigos para ir al cine. ¿Qué tal el fin de semana? El fin de semana quedé con mi amiga Sofía para tomar un café. Vamos con el siguiente verbo. Vale, vamos con el segundo verbo, el verbo conocer. Este verbo es un poco más difícil y muchos de mis estudiantes tienen problemas con él. Vamos a ver un ejemplo y os explico cómo funciona. Ayer conocí a tu compañero de trabajo. Esta frase significa que ayer, en una fiesta, en un evento o simplemente en un supermercado, vi a tu compañero de trabajo por primera vez. Él me dijo su nombre, yo le dije mi nombre y simplemente nos dijimos hola, ¿qué tal? Y ya está. ¿Vale? Conocer significa ver y hablar con una persona por primera vez. Esto es muy importante. Como podemos ver, en este caso, el verbo conocer siempre va a necesitar la preposición a con la persona correspondiente. Este verbo también tiene otro significado. Vamos a ver el segundo ejemplo y os explico. Conozco a mi mejor amiga desde el colegio. Esto significa que mi mejor amiga y yo somos amigas desde el colegio. Es decir, estoy usando el verbo conocer porque quiero decir que tenemos información la una de la otra desde que somos pequeñas. Yo conozco su película favorita, su libro favorito, conozco dónde vive, conozco su primer novio, cualquier cosa y cualquier información que nos hace ser amigas. Vamos con el tercer verbo, que es el verbo encontrar o encontrarse. Vamos a ver cuál es la diferencia. El verbo encontrar significa que hay un proceso de buscar y finalmente encuentras. Por ejemplo, estoy buscando mis llaves y mira, están aquí. He encontrado mis llaves. Pues exactamente esto es lo que significa este verbo. Vamos a ver el primer ejemplo. Necesito encontrar a Luis en la estación. ¿Qué significa? Yo tengo la intención de buscar a Luis porque necesito algo de él. Necesito hablar con él, necesito darle mi maleta o cualquier cosa. En este caso usamos el verbo encontrar, no encontrarse. Encontrar a una persona. Vamos con el segundo ejemplo en el que usamos el verbo reflexivo, el verbo encontrarse con una persona. Ayer me encontré con Luis en la estación. En este caso es algo por sorpresa. Yo estaba caminando por la estación y de repente vi a Luis y fue una sorpresa para los dos. La diferencia entre el primero y el segundo es, en el primer caso usamos el verbo encontrar y en el segundo usamos el verbo encontrarse con el pronombre. En el primer caso usamos la preposición a con la persona, igual que conocer a, y en el segundo caso tenemos la preposición con, encontrarse con, igual que quedar con. Hay que tener cuidado con no confundir estos verbos, quedar, conocer, encontrarse. Los tres verbos significan un poco la misma idea de
tener una cita, tener un momento con una persona. Pero es muy importante diferenciarlos bien para hablar de nuestras experiencias con nuestra profesora, con nuestros compañeros en clase y con nuestros amigos fuera de la clase. Bueno, espero que con estos ejemplos haya quedado un poquito más claro el uso de los 3 verbos diferentes. Ahora no tenéis excusa para usarlos bien en clase y fuera de clase, que es muy importante. Nada más por mi parte, os espero en el próximo vídeo en el cuaderno de Amanda y si queréis practicar vuestro español, os espero en clase para poder encontrar amigos, conocer a nuevas personas y quedar con ellos para tomar algo después de clase. ¡Hasta pronto!